cráneos y cráneo del ser humano ha evolucionado a partir de la historia del hombre. Entonces, lo que vamos a notar que el hombre ha evolucionado el cráneo. Vamos a leer aquí, dice que las razas humanas, dice Orígenes, del Instituto Galac. Dice: la aparición de la especie humana. Los hombres fósiles del Paleolítico inferior, dice, presentan gran número de reminiscencias o caracteres pitecoides, por lo que lógicamente hay que relacionarlos con los monos. O sea, los hombres aparecieron en el Paleolítico. Seguimos, dice. Hay que relacionarlos con los monos antropomorfos. Los monos antropomorfos. Seguimos, dice. Y en especial con las especies fósiles, contemporáneas o anteriores a aquellos. Punto. Es muy imperfecto todavía el conocimiento de los simios fósiles, aunque mucho se ha avanzado en los últimos decenios. Punto. Hay varias especies terciarias. Punto. La más antigua en el viejo continente es el Proplyopithecus, encontrado en el Oligoceno de Fayum, dice, en Egipto. Punto. Debía tener solo 40 centímetros, punto, de altura, y parece, dice, ser el precursor de todos los monos antropoides. Punto. Una rama desprendida de él, como a través de las especies fósiles palaeosimia, dice, del Mioceno, y simia, como del Plioceno superior, como parece terminar en el orangután. Punto. Es el que tiene 32 dientes, igual que el ser humano. Acordémonos que esto es la radio, o sea, es la radioterapia. O sea, es para todos estamos en la radioterapia. Puede que usted no lo esté escuchando, puede que sí, puede que esté sonando en el ecosistema, puede que esté sonando en su celular, puede que esté sonando en sus audífonos, puede que esté sonando en el del frente, en el del lado. O sea, esa radioterapia, todo está presente en toda la sociedad. O sea, es un estado mental. O sea, son seres humanos. Dice, una rama desprendida de él a través de las especies fósiles paleosimia del Mioceno y simia del Plioceno superior parece terminar en el orangután. Punto. De otra rama formada por el grupo del Dryopithecus Miocinecus parecen haber evolucionado las especies actuales, gorila y chimpancé. Y también, según algunos autores, el célebre fósil de Java, el Pithecanthropus. Ahora aquí hay una nota. Hay una nota, dice. El criterio de la Iglesia sobre estas cuestiones está fijado por la encíclica Providentissimus Deus de León XIII, el 18 de noviembre de 1893, y en las respuestas de la Comisión Bíblica, en las que se establece que el Génesis no tuvo el propósito de enseñar científicamente la constitución íntima de las cosas visibles y el orden completo, el orden completo de la creación. Entonces tenemos una obra también del Renacimiento, la creación, o sea, de Adán. Se llama Miguel Ángel, la creación de Adán. Podemos verla, podemos leer Génesis también. Entonces seguimos, dice. Sino más
bien dar un relato popular de conformidad con el lenguaje ordinario de sus contemporáneos, por lo cual es lícito, salvada la creación divina, interpretar el proceso de tal creación con arreglo a los resultados de la ciencia. O sea, ciencia, en inglés también es sense, sentir es sense, o sea, ciencia en español dice. Dice, una larga serie de escritores católicos, entre los que figuran prelados y sacerdotes, aprueba este transformismo espiritualista en las páginas 254 y siguiente de la obra de J. Gilbert y L. Cinchole, o sea, Cinchole, los orígenes, cuestiones de apologética, traducción española, Barcelona, 1925, se reúnen las opiniones que sobre el particular han emitido, entre otros muchos, el P. Brucker y el Prof. de Lovaina H.D. Dorlota, como Monseñor de la misma obra, como opiniones análogas del Cardenal González y de otros. Recuérdese además que uno de los sabios que más ha hecho adelantar a la moderna antropología prehistórica es el jesuita P. Teilhard de Chardin, y que eminentes prehistoriadores, o sea, la prehistoria antes de que saliera el hombre, porque la historia es del ser humano, o sea, la historia del hombre antes de la historia del hombre, o sea, no hay seres humanos, eso sería la prehistoria, o sea, lo que había antes eran dinosaurios. Entonces, esos son de la prehistoria. Entonces, seguimos, dice, y que eminentes prehistoriadores como el abate Breuil y el profe de Obermayer son sacerdotes católicos. En la actualidad, como tras el Concilio Vaticano II, todo temor de heterodoxia se ha disipado y lo único que cabe exigir al prehistoriador es honestidad científica para no deformar los datos que la investigación da a conocer. Dice, la vida durante el periodo chelense. Seguimos los seres humanos, dice, a la orilla de un río del norte de Europa, dos hombres primitivos trabajan junto a una hoguera con sus hachas rudimentarias. Esta reconstrucción ha sido lograda a base de los escasos elementos osteológicos existentes de aquel periodo, la mandíbula de Maguire y los restos de Ternifine de más de 100.000 años de antigüedad. Photofield Museum, Chicago. Misión es museo, en español misión es museo. Museum de Chicago. Dice, de que hablaremos después. Finalmente los gibones o ilobates parecen descender del Pliopithecus miocénico. Esa es una era también. Dice que debía tener aproximadamente su tamaño. Algunos hallazgos de los últimos años ofrecen en este orden de ideas un particular interés. Tales, dice, son los llamados procónsul en el lago Victoria. Se trata de un antropomorfo con una serie de rasgos, especialmente la dentición, que parece mostrar una dice tendencia hacia formas humanas. Corresponde al Mioceno, o sea, son seres humanos primitivos. Hace mucho tiempo los seres humanos contemporáneos son diferentes. Serían los Homo sapiens sapiens sería, o la raza que esté predominando, depende el tamaño de su cráneo. Eso va cambiando con la época. Dice, depende del cráneo, se toma la raza. Dice, y a la misma época pertenece el famoso Oreopithecus bamboli, hallado en la Toscana, pequeño antropomorfo en el que los rasgos de tendencia humana son impresionantes. La gran revolución en tales estudios se produjo cuando en 1924, a unos 16 metros de profundidad, en un terreno cuaternario, apareció un Towns Bechuana Landia, un cráneo bastante completo, incluso con su mandíbula inferior, perteneciente a un individuo joven, lo que quita cierto valor a algunos de los rasgos
Doliocefalia, cara alargada, capacidad craneal elevada, frente alta, arcos superficiales poco marcados. Dark lo bautizó como Australopithecus africanus. Ese sería uno de los primeros seres humanos que nosotros estudiamos. Por fortuna, en los años transcurridos desde entonces, los hallazgos del Australopithecus han sido numerosísimos en el África del Sur, donde han formado con ellos una serie de géneros y especies distintas. Dice Tropus, Paranthropus, Teleanthropus. Huesos tan importantes como el de la pelvis acercan a este grupo a la especie humana, y a tales seres se ha atribuido una industria osteodontoquerática dar y a la tosca industria de los guijarros. Dice Pebble Culture, que se hallaría así en el comienzo de la técnica humana. En 1959 aparecía sin género de duda un Australopithecus en el famoso barranco de Olduvai, Tanganica, a cuyo hallazgo siguieron otros parecidos en el África Oriental y al sur del Sahara, lago de Chad, y hay recientemente nuevos indicios en otras partes del Viejo Mundo. El método de medición por el análisis de potasio-argón dio para su nivel en Olduvai la fecha de 1.750.000 años. Dice, pero la tosca industria de los guijarros, que en definitiva veremos que es el origen de las técnicas de